saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este sábado 31 de agosto del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, como ya es costumbre por parte de esta oposición y por parte de algunos medios que ven afectados sus intereses, cada vez que hay un tema muy importante para un cambio radical en el país, empiezan simplemente a lanzar este tipo de argumentos. Uno de los que se ve afectado sobre este cambio de la reforma al Poder Judicial, pues es el usurero, el que no le gusta pagar impuestos, ¿sí? A Ricardo Salinas Pliego, quien, como sabemos, gracias a un magistrado que ha podido simplemente estar dándole carpetazo a este asunto para que el señor pueda liquidar lo que debe, ahora, al ver esta reforma al Poder Judicial y sobre todo esta sobrerepresentación que los deja mal parado porque ya ni la oposición los va a poder salvar, empiezan a utilizar sus medios con sus analistas y periodistas para hablar sobre el tema y empieza simplemente el lloriqueo para pintar un escenario catastrófico. Así, y para que ustedes vean, terminan lloriqueando en TV Azteca. No, bueno, lo que hay que ver, señores. Vean ustedes ahora con qué salen estos periodistas. Sin duda alguna, de pena ajena. Escuchen ustedes. Pues haciendo las cosas en el nuevo Congreso, que ya se constituyó y entrará en funciones a partir del próximo 1 de septiembre. Mayoría calificada, abrumadora, mayoría calificada para la 4T, para Morena y sus aliados, Partido Verde, y a un escaño, quizás lo tengan ya en el bolsillo, en el Senado. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, muy buenas noches, Manuel, Alicia. Muy buenas noches. Juan Pablo León. Muy buenas noches, Salgado, Alicia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. ¿Cómo ves las cosas, Jorge? Fue votación dividida en el INE, fue votación dividida en el Tribunal Electoral, pero el hecho es contundente y categórico y la realidad es esa. Y para iniciar, y ustedes escuchen, fue votación dividida en el INE, dividida en el tribunal. En el tribunal fue 4-1. ¿De qué me están hablando? Les digo que dan pena ajena, No, bueno. Qué lamentable ver esta situación, de escuchar esto. En ambos fue dividida. No fue dividida. No fue dividida. Ya, de veras. Por eso es que pierden credibilidad cada vez más. En serio. No creo que nadie se haya sorprendido de cómo salieron las cosas, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. Eran mayorías más o menos establecidas, pro Morena diría algunos, y tenemos una sobrerepresentación en el Congreso de casi 20 puntos. Siempre ha habido, tú lo mostrabas hace unos minutos, siempre ha habido sobrerepresentación desde que está, sobre todo que está esta ley que establece un 8% más de sobrerepresentación, un tema que paradójicamente puso el PRI en su momento en una reforma electoral para poder conservar siempre un margen desde que perdió las mayorías absolutas, pero nunca habíamos visto una sobrerepresentación como la actual. Veíamos también a lo que decía Claudia Sheinbaum y probablemente tenga razón en el término de estricto de la letra de la ley, tiene razón, pero lo que sucede es que le hicieron los partidos políticos, en este caso la coalición oficialista, hizo una trampa a la ley y violó el espíritu de la Constitución. La Constitución dice otra cosa, dice que no puede tener más de 8%, dice, y lo que sucede es que en el momento que se redactó ese artículo no estaba contemplado el tema de las coaliciones parciales como se tuvo ahora, y eso es lo que les dio una sobrerepresentación. No revisaron e interpretaron toda la Constitución, sino un artículo, una parte de un artículo. Una parte de un artículo, y a partir de eso establecieron los mecanismos de sobrerepresentación que vamos a tener ahora, que le dan una mayoría abrumadora a un partido que la tuvo, porque tuvo 54% de los votos en el Congreso, pero que no tenía esa magnitud. Sí, tienen todo el poder, tienen toda la fuerza, pueden meterle mano a la Constitución cuando quieran y como quieran.
Y para lo que quiera. Justamente hoy decía Claudia Sheinbaum que también se ha metido mano a la Constitución en otros momentos. Se hablaba, por ejemplo, de las reformas del 14 o del 13, ¿no? Reformas políticas, reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, la de competencia económica. Sí, pero fue negociada. Ellos eran minoría, evidentemente eran minoría, y me acuerdo que fue un bloqueo impresionante en el Senado de la República porque eran minoría absoluta, y hubo consenso entre el PRI, el PAN y me parece que Movimiento Ciudadano, también el PRD, alguna parte del PRD, y ahí empezó un proceso de lo que le llamaron el tránsfuga hacia Morena, ¿no? Fue un proceso de rupturas donde el PRD no fue cumpliendo compromisos y empezaron a pasarse al Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy lo que a mí me sorprende es que después de estas dos decisiones del del Tribunal Electoral ratificadas del INE primero, 22 diputados del Verde se hayan pasado a Morena. 15 15, pero es para permitirle que tenga la Junta de Coordinación Política durante los 3 años toda de la legislatura. Sí. Pero si te das cuenta, están violando el mismo argumento por el cual llegaron ahí, porque están evidenciando, o sea, sin pudor alguno, están evidenciando lo que todo el mundo dice, es una misma persona y es una misma figura política, y de lo que se trata es de controlar el legislativo. Y bueno, tú ves que yo le conté hoy, he contado 74 instituciones de organizaciones e instituciones externas, independientemente de las privadas que has estado mencionando en el noticiero. Pero, por ejemplo, alguna que me llama poderosamente la atención, casi nunca se pronuncia, es la Corte Internacional de Justicia. Sí. Y advierte muy severamente del grave problema de captura política que pueden tener los tribunales en México. Porque la primera víctima, además de esa aplanadora, de esa medida calificada, va a ser el Poder Judicial. Porque va a ir esa aplanadora por la reforma al Poder Judicial. Sí, a ver, el Congreso, el legislativo actual, no refleja la voluntad popular de lo que sucedió el 2 de julio, con todo y el triunfo de Morena. En ese sentido, no se está reflejando la voluntad popular en este Congreso, específicamente de los 300 diputados electos y los 200 diputados plurinominales. En ese sentido, la repartición tampoco está siendo equitativa con respecto a lo que se votó de ese 53-54% que obtuvo Claudia Sheinbaum. Y el planteamiento que hacía Janine Otálora el día de ayer, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenía que ver con las leyes de las que habla Jorge, de la reforma del 96 y del 2007 a nivel electoral y a nivel de representación, con respecto al espíritu de esa primera ley de 1996 que fue redactada, o de esa reforma, que lo que pretendía que tú no, digamos, el alma de la reforma, en ese sentido, era que tú no pudieras cambiar la Constitución sin los acuerdos a los que se refiere Alicia y a los que hacía referencia hoy. Sí, por lo menos dialogarla, tener que convencer a alguien más. Cuando vas a cambiar la Constitución en ese sentido, por supuesto que sí, no puedes tú como partido mayoritario, en ese sentido, a partir de esas leyes y de la mala interpretación que según la magistrada Janine Otálora le dieron los otros 4 magistrados el día de ayer, pues tú puedes hacer lo que tú quieras como partido hegemónico en ese sentido. Entonces me parece que se está faltando al espíritu de esa ley inicial del por qué se hizo. Los diputados plurinominales no están representando tampoco a las minorías, que a final de cuentas para eso son los diputados plurinominales, y tampoco refleja la voluntad popular de los usuarios. El Verde era segunda fuerza, hasta ayer que le traspasó 15 legisladores a Morena, claro, segunda fuerza, y ganó 6 distritos de los 300 en todo el país. A ver, ahí escribió, creo que lo platicamos el otro día, porque me gustó mucho su artículo, un artículo de Pepe Goldenberg, la semana pasada en el Universal, donde hace un muy buen estudio y dice, a ver, el Congreso que está asumiendo este domingo tiene la misma distribución que el Congreso que tuvo en 1964, la primera legislatura de Díaz Ordaz. O sea, hemos retrocedido en términos de representación política 60 años. Y se hicieron, incluso el de Díaz Ordaz tiene esa representación porque se ampliaron, se pusieron los famosos diputados de partido, etcétera, etcétera, para darle participación a las minorías que no tenían ninguna participación prácticamente hasta ese momento. Entonces, es un retroceso de 60 años. Yo entiendo lo que dicen algunos consejeros del INE, los magistrados del tribunal que votaron a favor de esta redistribución, que bueno, que esa es la letra de la ley, que ellos no están para ver el espíritu, que los legisladores tendrían que haberlo cambiado. Pero me parece que dentro del espíritu de la ley y del sentido común político tendría que haber prevalecido. Ahora, el interés es de que haya
sobre representación y supermayorías, porque la retiró Claudia Sheinbaum ahora de su agenda legislativa para estos primeros meses, pero hay también una iniciativa de reforma política que acaba con los plurinominales en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces no nos asombremos si el día de mañana nos quedamos solamente con los diputados que ganen por mayoría simple en sus distritos, que le da también una sobrerepresentación, por lo menos como están las cosas ahora, a Morena. Sin consensar, sin dialogar, sin convencer, pueden meterle mano a la Constitución. Es una nueva realidad, Alicia, esta de la que nos Es una nueva realidad que la única forma que veo que cambie es que también la oposición tenga una capacidad de respuesta. Si en un momento determinado ves tránsfugas de un partido político al otro, hay la posibilidad de que algunos integrantes de Morena puedan pasarse o ser convencidos por el otro, o sea, los otros dos partidos políticos o tres. Lo que sí me sorprende es el enorme silencio que ha tenido permanentemente Movimiento Ciudadano, que desde mi punto de vista es el gran perdedor en el tema de las urnas, porque su representación no es el equivalente a lo que ganó en las urnas y sin embargo no es nada estridente en estos momentos. O sea, está en una crisis también Movimiento Ciudadano, que no haya entrado Dante Delgado, el problema que tienen entre los tapatíos y los regiomontanos deben tener un problema delicado. Pero aún así están silenciosos, no están haciendo tanto problema. Vuelvo al tema, o sea, oye, American Chamber, el Consejo Internacional, ¿no? También el Chamber US Chamber es el que también hizo declaración. Los congresistas de Estados Unidos, del Comité de Finanzas, del Comité de Relaciones Exteriores, del Ways and Means se pronunciaron. O sea, estos son los comités vitales que soportan la negociación del Tratado de Libre Comercio. Yo no sé dónde no están viendo cuando tienes una tal conjugación de voces amenazando con la posibilidad de la captura política del sistema judicial. ¿Qué es lo que le estás mandando de señal a aquellos que quieren invertir en México, nacionales o extranjeros? ¿Qué mandas de señal? Que te pueden mañana simple y sencillamente cambiar una ley, cambiar una regla, si no les parece, si ya lo han hecho durante esta administración. ¿Y qué es lo que quedaba como posibilidad frente a estos cambios políticos que se han hecho en este periodo? Pues la posibilidad de acudir al Poder Judicial. Y cuando el Poder Judicial no les acomoda, se vuelve el corrupto Poder Judicial. ¿Qué te va a decir que no van a elegir jueces a modo, de tal manera que tengan una captura política como en un momento les ocurrió? En Italia les ocurrió cuando son gobiernos autoritarios y cuando tienes tres poderes controlados por una mayoría al estilo Tocqueville, ¿no? Sí, o sea, aquí el partido mayoritario, el movimiento, el grupo de partidos mayoritarios lo va a controlar todo, porque controlará a este paso el Ejecutivo, desde luego, el Legislativo, las dos cámaras, además de que tendrá mayoría calificada incluso en muchos congresos estatales, y el judicial, porque van por el judicial. Sí, es borrar la separación de poderes, y de ahí viene la preocupación y sobre todo las advertencias que hace la comunidad internacional con respecto a lo que está significando el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y no solamente esa sobrerepresentación, ahora que hablas, Manuel, de los congresos locales, existe en el Congreso Federal, porque también en más de 20 congresos locales hay una sobrerepresentación de Morena, a través de esta parte de los resultados distritales que obtuvieron, y de pronto cuando Morena estaba arriba y el PT estaba abajo, el Partido Verde estaba abajo, entregarles, regalarles, donarles ese resultado y hacer ese cambio. Entonces, por una parte, tú puedes entender el voto y la voluntad popular, y lo puedes aceptar, y la oposición también tiene que aceptar esa derrota, pero cuando vienen las jugarretas políticas, y más allá del tema de la interpretación de la ley, cuando viene lo que sucede en los distritos a nivel local, cuando viene lo que sucede en los congresos a nivel local, y estos regalos entre el Partido Verde y Morena, de pronto ya no estás jugando solamente con las leyes y la Constitución y la interpretación, sino que estás utilizando ventajosamente el sistema político mexicano para hacerte todavía una mayor mayoría, entendiendo que la discusión y los posicionamientos del, ¿qué fue? 30% de los mexicanos que votaron por otro partido político no estén representados en sus voces con respecto a lo que está sucediendo. Entonces, tú puedes cambiar la Constitución y la puedes reformar y la puedes tocar. El tema es, cuando eso sucede, las voces en su totalidad con respecto a la vida pública del país tienen que ser escuchadas, y no lo están haciendo, no solamente por la decisión del tribunal y del INE en ese sentido, sino por la ambición política electoral de Morena con respecto a lo que menos lo harán, porque no los necesitan. Porque, mira, yo decía Alicia, a ver qué va a hacer la oposición, pues qué puede hacer si ya tienen la ley, no los necesitan, tienen la oposición, podrán subirse a la tribuna. Podría hacer mucho más de lo que hace, pero si vemos los liderazgos que tiene la oposición, también dan pena ajena, ¿no? Tanto el PAN como el PRI, bueno, el PRD ya no existe, ya se fueron sus diputados, se fueron con Morena. Entonces, Movimiento Ciudadano
calla, como dirían los clásicos, calla como una tumba. Pero entonces, y se ha hablado mucho de la moderación, la automoderación que tendría que tener la próxima administración. Vamos a ver, yo creo que de aquí al 1 de octubre lo que quiere hacer la presidenta electa es medio relativo, porque hay un presidente decidido a sacar todo adelante y hay un partido, como decía Mario Delgado, que le quiere dar un regalo al presidente, que yo no sé para qué le regalan cosas, leyes al presidente, ¿no? Y que se lo vaya a poner o a llevar. Pero no veo con estos movimientos tipo el pase de diputados del Verde a Morena, etcétera, etcétera, no veo que lo que vaya a privar sea la moderación, la automoderación. Quizás ya en el gobierno, quizás con López Obrador en su rancho, las cosas sean distintas. Hoy eso no se está viendo. Lo que vimos en la reforma del Poder Judicial fue una simulación en este Parlamento abierto, estos diálogos, invitaron a todos y luego hicieron lo que alguien les dijo, porque ni siquiera se trata de que legislen o lean o revisen la iniciativa a la perfección, se trata de obedecer. O lo que dicen ahora. Pues ahí está. Así el llanto en TV Azteca. Cualquier, pues, ahora sí que especulación respecto a que fueron órdenes de arriba, yo creo que son acertadas. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Ian Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.